Buenos días, hoy es martes 28 de junio del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al sociólogo, abogado y catedrático universitario Jaime Chuchuca. Jaime, buenos días, gracias nuevamente por aceptar la invitación. No hay una luz al final del túnel. Lamentablemente, el país sigue convulsionado, paralizado. Ayer se iniciaron los diálogos para ver si se encuentra una solución y que vuelva la paz, que retorne la paz al país. Pero el diálogo quedó suspendido y hoy a las 9 de la mañana entendemos que en estos momentos se está reiniciando, retomando nuevamente este diálogo para ver si se llega a una solución atendiendo las peticiones de la CONAIE. Jaime, una lectura de estos 16 días de paralización. Buenos días, estimado Jaime, gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas quienes nos escuchan. En realidad, este paro que al inicio podríamos decir que era regionalizado y localizado en algunas ciudades y provincias, que parece que incluso que algunas demandas cumplibles podían haber terminado en 2 o 3 días, se ha extendido al día de hoy, que llevamos 16 días de paralización, efectivamente por un mal manejo de la política pública de defensa, de seguridad nacional, e incluso por un mal manejo de la presidencia de la República. Me parece a mí que una de las conclusiones que podemos tener en este paro nacional, en este levantamiento popular, indígena y popular, es que el presidente Guillermo Lasso adolece totalmente de la capacidad gubernamental. E incluso el día de ayer, en pleno diálogo, que debería haberse presentado él, dar la cara al país, a los presidentes del movimiento indígena, no lo hizo y mandó un encargado, tal cual una forma de gobierno hacendataria que se dirige a través de Bueno, intermediarios. Y lo propio hizo. el pretexto, sociólogo, es que el presidente está con COVID. Entendemos que ese es el motivo, ¿no? Pero lo mismo hizo en la Asamblea Nacional, el día de la Asamblea Nacional, envía al secretario Fabián Pozo a que se presente, mientras él está en una entrevista en su lugar como un medio de comunicación internacional y no presentarse ante la Asamblea O Nacional. sea, está evadiendo su responsabilidad frente al país. Y le voy a decir lo que decía una joven estudiante el día de ayer: debería Guillermo Lasso repartir la fórmula para curarse tan rápido del COVID, El COVID. porque mientras él se propaganda repartiendo alguno de sus mensajes, no asiste a la Asamblea Nacional, no va al diálogo con los representantes de la CONAIE y no da la cara ante los ecuatorianos. Bueno, el tema de la gasolina, del precio de los combustibles, es uno de los temas polémicos que está siendo tratado, analizado en la mesa de diálogo que se inició el día de ayer. El presidente bajó el precio del galón de gasolina de los combustibles 10 centavos. Bueno, y como quien dice, ya, con eso vayan a sus casas. En realidad no tiene ningún compromiso con resolver los reales problemas alrededor del combustible, estimado Jaime, porque si recordamos, desde que asumió el gobierno en mayo de 2021, el diésel se encontraba en 1,48. A junio, antes del paro, se encontraba ya en 1,90, es decir, 42 centavos más. La gasolina, cuando él asumió el poder, estaba en 1,99 y a junio, antes del paro, en 2,55, ¿no? Rebajar 10 centavos significa que el diésel costará 1,80 el galón y 2,45 la gasolina, apenas 10 centavos, pero aún así, con toda esta rebaja, ha habido un incremento de precio del combustible, en el caso del diésel de 32 centavos y en el caso de la gasolina de 46 centavos, hablando de la gasolina popular, extra y eco
porque de la superan los $4. Entonces, estamos nosotros en un grave problema económico derivado también por algunos acontecimientos como la crisis pandémica, obviamente, y la guerra Rusia-Ucrania, pero también tiene que ver con los 3 decretos que se han firmado desde el gobierno de Lenín Moreno hasta el gobierno del señor Guillermo Lasso para los subsidios a los combustibles. El Ecuador ha vivido más de 40 años con subsidios a los combustibles, precisamente para que no se incrementen los precios, el índice al consumidor, los precios de los diferentes alimentos y de productos de necesidades básicas que nosotros frecuentemente consumimos. Entonces, esta ha sido una lógica que han mantenido los gobiernos. Y el hecho de quitar después de 4 décadas de haber tenido este subsidio, obviamente que iba a causar grandes problemas. Y ya lo vivimos con una paralización en el mes de octubre del 2019, que efectivamente fue por el decreto 883. Sin embargo, ni el gobierno de Lenín Moreno ni el gobierno de Guillermo Lasso tomó medidas al respecto, porque si bien se levantó el movimiento indígena, también al resto de nacionalidades, no solo indígenas, sino también los mestizos, blancos mestizos, podríamos decir, afecta esta subida o incremento de los combustibles. Sociólogo, el gobierno ha manifestado que esa rebaja de los 10 centavos al galón de gasolina de los combustibles le cuesta al país 250 millones de dólares más o menos en subsidios. Pero en realidad no se compadece con la realidad que estamos nosotros viviendo, porque, por ejemplo, la inflación para el año 2019 era de 0,19%, pero actualmente tenemos una inflación de 2,89%. Es decir que incluso si comparamos con el año 2020, que era del 1%, se ha subido casi el 1,89% de la inflación en todos los productos que consumimos a diario. Incluso en Cuenca, en nuestra ciudad, la inflación se encuentra en 3,75% de marzo a abril de este año. Es decir, que los precios han incrementado de una manera tan agresiva que ningún bolsillo ecuatoriano puede responder al respecto. O sea, por ejemplo, existen productos que han subido el 50, el 100 y hasta el Mucho más. 200%. Una cubeta de huevos, Jaime, una cubeta de huevos están pidiendo, están cobrando hasta $10. La especulación infame. Y ahora tenemos que ver, estimado Jaime, que el producto de la especulación se genera por comercializadores de intermediarios y no solamente tiene que ver con los efectos de la paralización. Estaba revisando un diario del día 30 de abril, el Mercurio Diario de Cuenca, y decía que los ciudadanos cuencanos estaban reclamando por el acceso a los tanques de gas, mientras a nivel nacional y también en Austria se decía que hay una transferencia de comercialización normal en la provincia de La Soy. Sin embargo, había ya escasez incluso antes del paro. ¿Qué quería decir eso? Es que existían voces ya dentro del gobierno, en las instituciones del gas, de un posible incremento de los precios del gas producto de algunas políticas gubernamentales. Entonces, no solamente es cuestión del paro. Ahora, al segundo día del paro, si nosotros revisamos, sobre todo medios como Ecoavis y Teleamazonas, se empezó ya a hablar de especulación, de subida de precios, etcétera. Lo que no había sucedido en 14 días del paro anterior, ya en 2 días de este paro se estaba diciendo que existía especulación. Ahora, el gobierno a través de los medios también hizo lo mismo. Para el tercer y cuarto día nos encontramos con ejemplos claros, como usted nos manifiesta, una cubeta de huevos que estaba en 2,95, $3, ahora nos quieren vender en 8 o $10. Un tanque de gas en el mercado se estaba queriendo vender ya a 10 y $12. Entonces, también tiene que ver aquí los medios de comunicación, porque la economía responde a de información que percibe el mercado y los ciudadanos. Entonces, no solamente es culpa del paro el problema de la especulación. Obviamente que la paralización jugará con la ley de la oferta y la demanda, pero aparte de eso, la especulación tiene que ver también con este enlace transversal que es a través de la información y la comunicación. Bueno, el pedido de la CONAIE, de los dirigentes de la CONAIE, es que se baje
el precio del galón de gasolina en 40 centavos. Ahí está la manzana de la discordia. Es uno de los pedidos de los 10 puntos, ¿no? Sí, me parece a mí que la bandera de lucha sería que regrese por lo menos al precio desde el cual partió el gobierno de Guillermo Lasso, que sería más o menos esa cifra, ¿no? Tener menos 40 centavos, es decir, faltarían alrededor de 30 centavos en reducción para el diésel y de 46 centavos para la gasolina, con lo cual regresaríamos más o menos al precio con el cual partió en mayo de 2021 el actual presidente de la República. Bueno, el país, el pueblo ecuatoriano ya no aguanta más. Ya no soportamos más esta situación de desabastecimiento, de caos, de paralizaciones, Jaime. Los reclamos que hace la población son justos. El gobierno debe atender, debía haber atendido lo más pronto posible y punto, señores. Pero lamentablemente estamos viviendo una crisis que no tiene fin. Sociólogo, todavía no tiene fin porque el diálogo se retoma hoy. Y la gente pregunta, ¿hasta cuándo? Me parece a mí, estimado Jaime, que si evaluamos un poco las direcciones políticas, por un lado de la CONAIE, del Movimiento Indígena y Popular, ellos han tomado muchas mejores decisiones al momento de dirigir el levantamiento y han tenido puntos específicos con los cuales se han ido sosteniendo durante 16 días, ya con el día de hoy. La audiencia de diálogo se ha instalado a las 9 de la mañana y se encuentran ellos a través de la presión al gobierno, dialogando con el ministro de gobierno. Pero del lado del gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, se ha tomado un discurso colonialista, racista, el discurso este de la violencia, del vandalismo, etcétera, y no se han querido responder los problemas. La misma hora que el día de ayer se instalaba el diálogo, cerca de las 4 de la tarde, el ministro Carrillo acusaba a Leonidas Issa de ser un pseudo dirigente. O sea, a ver, comprendamos esto, bien estimado Jaime. Mientras se están reuniendo los 5 poderes del Estado con los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, encabezados por Leonidas Issa, o sea, alguna autoridad tiene Leonidas Issa, y ganada, yo digo, a pulso, también por su dirección política ya desde el año 2019. Pero un ministro que le venga a reclamar a él que es un pseudo dirigente y que casi no deberían reunirse en público, muestra muy bien cuáles son las formas frente a las nacionalidades indígenas y la nación ecuatoriana. Entonces, obviamente que tenemos grandes problemas de comunicación. Y por Ha eso es tenido que expresiones, Leonidas Issa ha reclamado, ha tenido, perdón, ha tenido, digo, sociólogo, el ministro, ha tenido expresiones racistas en contra de los manifestantes. además de cometer algunos errores, por la ley le permite hacer el uso progresivo de la fuerza y este uso progresivo de la fuerza ha confundido como represión civil. Y producto de eso, los 6 fallecidos que existen en estas movilizaciones. Y uno de ellos, incluso podríamos calificar de ejecución, de fusilamiento extrajudicial, como sucedió con Guido Guatotoca del Puyo, que El del Puyo. Puyo hasta el día de hoy no existen militares, ni siquiera policías alrededor de la ciudad, Bueno, precisamente por este levantamiento y la agudeza de la represión. mientras dialogan allá en la Basílica, los correístas siguen moviendo sus fichas y amenazando y amedrentando a colegas asambleístas para que voten a favor de la destitución de Lasso. Ahora, recordemos, estimado Jaime, que el día viernes, a propósito del artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República, se ha pedido la destitución como una forma constitucional de superar la crisis política y conmoción interna. Le digo, estimado Jaime, yo soy parte de la tesis de que existe conmoción interna y crisis política en el Ecuador. Pero se superan los problemas del país con la destitución de Lasso.
De modo constitucional se podría evadir el problema, porque decíamos hace un momento, en 2 o 3 días, tomando algunas medidas en real justeza, se hubiera podido superar este paro. Pero el presidente, ¿qué hizo? Extendió durante 16 días del paro, aparte de represión, heridos, y no solamente ya de los manifestantes, sino incluso de la fuerza pública. Persiguió a algunos de los dirigentes, procesó, porque hay decenas de dirigentes ya procesados desde el gobierno hacia a las fuerzas sociales que participan en la movilización. Obviamente que existe esta razón para presentar. Ahora, el correísmo, eso sí, estimado Jaime, ellos pueden presentar los 47 asambleístas, pero ellos tienen el objetivo de ganar las elecciones si es que se convocarían, se anticiparían. Pero esto, digamos, será en un segundo momento. Ahora, como derecho constitucional, los asambleístas dentro de la Asamblea Nacional pueden o no votar por la destitución de Claro, pero no con Guillermo amenazas, Lazo. pues. Ahora, Pero la no con causa es, amenazas. ¿existe crisis política? ¿Cómo se interna? Ah, claro que sí, eso ya supera los derechos que Ah, tiene cualquier persona. pero El día de lógico. ayer escuchaba algunos audios, como por ejemplo de algunas amenazas, me parece que a Celestino Chumpi de la Amazonía, y bueno, algunas otras formas. Pero asimismo, estimado Jaime, hay amenazas del otro lado, ¿no? Existen amenazas del gobierno a personas que quieren votar por la destitución. Por ejemplo, existen amenazas incluso de la bancada de Creo y dentro de esto está el discurso del golpismo. Pero si se está adaptando el artículo 130, numeral 2 Dos. de la Constitución, no habría golpismo. En realidad lo que se está haciendo es poner en la práctica por primera vez desde el año 2018, 2008, por primera vez Claro. la fórmula Pero, constitucional de la claro, destitución presidencial. pero democráticamente. No con amenazas, ni con chantajes, Claro, ni con democráticamente. compra de conciencias. Ahora, otra cosa son las formas como ha estado haciendo la Asamblea. Primero, detener el debate, se puede resolver hasta en 72 horas. Me parece que el día de hoy deberían ya empezar a votar. Se va a reunir la Asamblea Nacional a las 11 de la mañana. Llevan debatiendo, estimado Jaime, 71 asambleístas. Y han tomado la palabra 71 asambleístas. Así que desde las 11 de la mañana tomarán algunos otros más la palabra. Y le digo yo, Y la mayoría de los que han tomado la palabra, Jaime, se han hablado barbaridades, sí, barbaridades de una ignorancia increíble. Por ahí un asambleísta dijo que se refería a que el país tenía 28 provincias. Entonces, qué padres de la patria que nos han tocado, ¿no? sí, las referencias intelectuales son muy bajas de Pobres, los asambleístas que se han pobres. expuesto. Pero ahora, yo le iba a comentar que más o menos haciendo un paneo de la votación interna de la Asamblea, parece que se repetiría la votación de la mayoría que eligió destituyó un mayor y eligió como presidente encargado a Virgilio Saquicela. En estos días posiblemente llegarían a 86. Esto No, sería no, más o menos como ir hasta el no día van a de tener los ayer noventa y en dos la noche. votos. Parece que no habría mayoría a No habría. menos que exista algún movimiento, porque eso le quería comentar. Estamos hablando de esta figura de mayorías móviles y cuando hay mayorías móviles hay una incertidumbre de por medio. Podría bajar o podría Claro. subir. Entonces, por ahí sí existe todavía un error de datos por lo menos entre 5 y 6 votos, porque sobre todo las bancadas independientes no permiten Sí. tampoco tener una votación completamente ideológica. Tal es el caso, por ejemplo, de la izquierda democrática que está fraccionado y el mismo Pachacuti. De Pachacuti Guadalupe Llori no votaría por la destitución. En el caso de la izquierda democrática, 6 de rebeldes votarían por la destitución, pero de los independientes a veces es difícil saber si es que votaría o no por la destitución presidencial. Depende de la chequera. También, ¿no? Porque hay voces, por lo menos en Twitter he leído, que dicen que se está pagando entre 250,000 y $500,000 por voto, Sí. sea a favor de una u otra posición. Porque Bien. además, estimado Jaime,
hay que conocer aquí que una de las cosas que pesa al momento de votar es que si el asambleísta vota por la destitución, se quedaría 3 años ya sin sueldo. Entonces ellos dicen, sí, efectivamente, me estoy quedando sin $217,000 de lo que percibo de modo mensual. Y eso yo creo que es una de las cosas que ellos en realidad están pensando. Nos quedamos sin puestos, nos quedamos sin oportunidad de distribución de cargos, sin manejo político, mucho más las personas que están en contra de la destitución, porque aquel que dice, si voto por la destitución, está asumiendo que dentro de 3 meses tendría ya que dejar su cargo. Entonces, Claro, hay yo creo que hay mucha más coherencia en el momento por la asamblea de destituir al presidente y al mismo tiempo disolver la asamblea que defender y conservar el actual gobierno, porque conservan el actual gobierno con la incertidumbre e incapacidad total de Lazo, más la fragmentación política que existe dentro de la Asamblea bien, Nacional. bien. 10 son los puntos ya para concluir, ¿no? La reducción del precio de los combustibles que está en debate, la moratoria y renegociación de deudas, reducción de tasas de interés, precios justos en los productos del campo, empleo y derechos laborales, exigir el pago de las deudas al IES, moratoria en la expansión de la frontera extractivista minera, respeto a los 21 derechos colectivos, alto a la privatización de los sectores estratégicos, políticas de control de precios, frenar la especulación, la salud y la educación que están abandonadas, seguridad, frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene al país en zozobra. Cuenca está bloqueada, sociólogo. Cuenca está bloqueada. Las autoridades brillan por su ausencia. Cuenca y la SUAY no tenemos autoridades, lamentablemente. Estimado Jaime, escuchándole algunas de las exigencias que ha planteado el movimiento indígena, muchos de los analistas, sobre todo de los grandes medios de comunicación, han dicho que son barbaridades, que son incumplibles, que son exigencias que rebasan las posibilidades gubernamentales. Pero el día de ayer, después de escuchar con mucha cautela y atención a los presidentes del movimiento indígena, me parece que en realidad son muy cumplibles. Por ejemplo, la moratoria de los intereses por 1 año hasta que se reactive la economía del Ecuador. Ellos no han dicho que no van a pagar las deudas, que no se van a pagar los intereses, simplemente están Moratoria, pidiendo dicen, moratoria y un año, renegociación. un año, un año de que no se les cobre, y eso también hace el Fondo Monetario con el resto de países, lo ha hecho el Banco Mundial, lo hacen los acreedores, a veces incluso los jueces lo hacen teniendo como un acuerdo entre el acreedor y el deudor. Entonces, no es una cosa imposible, se puede cumplir, estimado Jaime, y me parece que el día de ayer lo expusieron muy bien en el diálogo. Entonces, esto sí se necesitaría de una política nacional y también coordinada con el sector privado de cooperativas y bancos. Por otro lado, no expandir más la frontera minera. No es un pedido de ahora. Este pedido lleva décadas, estimado Jaime. Estamos viendo cómo se acaban todos los días los páramos. Incluso se ha reactivado la exploración y explotación minera cerca de nuestra ciudad en Quimsacocha. Lo mismo está sucediendo en Molleturo. Conocemos nosotros en Ponce Enríquez cómo se está perforando todo el territorio casi como si fuera un queso Roquefort. En la provincia de Loja, en Fierro Urco, se encuentran en riesgo casi 300 lagunas por la explotación minera, y lo mismo sucede en la Amazonía. Pero esto es una respuesta ya anticipada. Lo que se está diciendo es derogarse el decreto 151 y el 95. El día de ayer, el ministro de Gobierno dijo que iba a derogar el 95. Y mantiene, dice que no tiene todavía el poder él, por su persona, de derogar el 151 y que posiblemente lo modifiquen, posiblemente. Entonces, Modifiquen, sí dijo, tienen respuesta modifiquen, no, gubernamental para claro, esto. dijo, modifiquen, no deroga. Sí, que van a modificar, dice el 151. Pero como vemos, estimado Jaime, solamente tomando estas tres, el de los combustibles, el de la moratoria y el de la minería, de 10, los hubiera podido cumplir el mismo primer día del paro, porque estas son Claro, exigencias ya de hace mucho así. tiempo. Si vemos, por ejemplo, los derechos colectivos,
pues se hace justicia indígena y muy bien. Yo creo que tiene muchas y mejores respuestas a veces que la justicia ordinaria que llama la Constitución. Por ejemplo, el día de ayer, el movimiento indígena de Cotopaxi capturó a 3 personas que estaban atentando, y lo peor que eran policías que habían robado una cooperativa y los tienen detenidos. No lo hizo la policía, no lo hicieron los militares, etcétera. Entonces, hay métodos de la justicia que obviamente se encuentran funcionando. Entonces, hace falta reconocerlo, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional, y también algunas organizaciones internacionales Bien. de derechos. Por ejemplo, el control de la especulación, estimado Jaime, estamos hablando nosotros de algunas cosas, pero que ya son sobredimensionadas. El pan de los ecuatorianos ha pasado de 10 centavos a 25 centavos en algunos casos. Entonces, ¿quién controla el precio del pan que comemos todos los días los ecuatorianos? Incluso hay productos que, por ejemplo, se habían producido meses antes de la crisis y de la guerra Rusia-Ucrania, pero que ya están con el nuevo precio. ¿Quién controla esas especulaciones? Entonces, obviamente que se pueden tomar medidas a través de los canales correspondientes de las gobernaciones en el Ecuador, y no se vienen haciendo porque los gobernadores en el Ecuador no dan respuestas políticas, parecen más simplemente funcionarios de la Burócratas, policía o de los militares. Y esa no es la función de los gobernadores, simples es una función burócratas, eminentemente simples política. burócratas, Jaime. Burócratas cómodos que pasan allí esperando que llegue a fin de mes para cobrar el sueldo y punto. Bien, se acabó el tiempo, Jaime. Gracias al sociólogo, abogado y catedrático universitario Jaime Chuchuca. Ojalá el día de hoy salga humo blanco por la paz del país. Gracias. Y muchas gracias igualmente. Y no solamente humo blanco, estimado Jaime, necesitamos cambiar la política del Ecuador. Gracias, un saludo.